Juan Carlos, paso. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Perdón, sí, cómo no. Sí, permítame ayudarle. Gracias. A sus órdenes. Bien, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Es para nosotros un gusto que estén aquí y contamos ahora con la presencia muy honrosa para la propia Universidad Pedagógica Nacional del doctor Fernando Pérez, quien es el embajador plenipotenciario de la República Dominicana. Y viene a ofrecernos una conferencia en donde él hablará justamente de cómo se desarrolla la educación en su país en la actualidad. Como ustedes saben, esto es un derivado de un proyecto de investigación que sostenemos el maestro Juan Carlos Rangel y yo, que se llama justo así, la educación en el mundo hoy. Y estamos en esta primera etapa, que es la etapa latinoamericana. La idea es justamente traer a personal de las embajadas, de los cuerpos diplomáticos, para que vengan a platicarles a ustedes cómo es que se desarrolla la educación en los diferentes países. Después pues vendrán de otros, pero por lo pronto estamos en esta primera fase. Como ustedes saben, ya algunos estuvieron presentes en las conferencias previas, que estuvieron, en donde estuvieron el primer secretario de la Embajada de Cuba, también ofreciéndonos una conferencia muy interesante, y en la segunda conferencia vino la doctora Andresa Doracio de la Embajada de Brasil. Y ahora es nuestra tercera conferencia con el doctor Pérez. Entonces, pues vamos a darle otra vez un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Ok, voy a pasarle el micrófono al doctor Félix de Amado. Muy buenas tardes. Brevemente leo el perfil biográfico del doctor Fernando Pérez Memén. Nació el 12 de febrero de 1943 en la provincia o estado denominado San Pedro de Macorís, República Dominicana. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctor en Historia por el Colegio de México. Fue catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. También fue catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, profesor en el Seminario Santo Tomás de Aquino y del Centro de Estudios Teológicos de los Padres Dominicos. Fue director de investigación científica y luego vicerrector de Comunicaciones y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de la provincia de Santiago de los Caballeros. Director del Departamento de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Folclóricas de la Oficina del Patrimonio Cultural, que es algo equivalente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue director de Investigaciones Históricas del Museo del Hombre Dominicano, algo equivalente al Museo también Nacional de Antropología e Historia. Fue columnista o editorialista en los periódicos Última Hora, de 1982 a 1984, y del Listín Diario, que son los principales diarios nacionales en República Dominicana. También fue encargado de Relaciones Públicas del Grupo Punta Cana, que es el centro turístico más importante del país. Algunas de sus numerosas obras publicadas son las siguientes: El Episcopado y la Independencia de México, tesis de doctorado en el Colegio de México; El arzobispo Fernando Carvajal y Rivera, un crítico de la política colonial en Santo Domingo; Estudios de Historia de las Ideas en Santo Domingo y América; La Iglesia y el Estado en Santo Domingo; Nuestra Primera Utopía; Filosofía de la Cultura, que es una obra inédita; El Pensamiento Dominicano en la Primera República; El Pensamiento Democrático de Duarte, que es nuestro padre de la patria en Dominicana; El Joven Balaguer, que fue un escritor y literato que gobernó el país por varias décadas. Asimismo, ha publicado cerca de 150 artículos de historia dominicana y de América en revistas y periódicos dominicanos y extranjeros. Ha sido Premio Nacional de Historia Juan Pablo Duarte en 1982 con el libro La Iglesia y el Estado de Santo Domingo, y Premio de Investigaciones Históricas en 1993 por la Casa del Escritor Dominicano. Es o fue miembro correspondiente de las Academias de Historia de Colombia, Bolivia, Paraguay y El Salvador, y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y del Centro Duartiano.
Finalmente, fue reconocido por el Poder Ejecutivo con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, con el grado de caballero, que es algo equivalente al Águila Azteca de México. También fue reconocido como hijo adoptivo por los ayuntamientos de las provincias de Santiago de Caballeros y de Moca. Además, posee el doctorado honoris causa por la Universidad Tecnológica de la provincia de Santiago y tiene un reconocimiento por el Ateneo Dominicano en 2009 por las aportaciones culturales, políticas y científicas en la República Dominicana. Para finalizar, fue director del periódico La Información del 1995 a 2009 y designado embajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos mexicanos en el año 2009 por el entonces presidente de la República Dominicana. Así es que bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos, señor embajador. Gracias, Félix. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Solamente para dar unos datos muy rápidos sobre la República Dominicana, pero además manifestar lo contentos que nos encontramos después de todas las cosas que hay que realizar para que pueda acompañarnos un señor embajador. Y hoy estamos de verdad ya muy felices, está aquí con nosotros, además es colega. Él ha sido profesor, vicerrector, como acaban de escuchar, entonces está en el medio adecuado. La República Dominicana ocupa un poco más de los 2/3 orientales de la Española. Es una isla, ¿verdad?, que también está ocupada por su vecino Haití. Tanto por superficie como por población, la República Dominicana es el segundo país mayor del Caribe después de Cuba. Su extensión territorial es de 48.311 kilómetros cuadrados y su población total es de 9,5 millones de habitantes según el censo de 2010. República Dominicana tiene 32 delimitaciones político-administrativas, de las cuales 17 son costeras y tienen como base económica la pesca y el desarrollo turístico. 5 de estas provincias hacen frontera con la República de Haití a lo largo de la línea fronteriza con este país. El territorio, la isla española, fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492 y se convirtió en el primer asentamiento europeo en América, nombrado como Santo Domingo, actual capital del país y primera capital de España en el Nuevo Mundo. Después de 3 siglos de dominación española, el país alcanzó la primera independencia en 1821. El destino y las características con nuestro país son muy semejantes. Todos los que fuimos colonizados por España tenemos una historia muy cercana. La ocupación estadounidense de 1916 a 1924, hoy celebramos la defensa del castillo de Chapultepec por los niños héroes también de una invasión estadounidense, ¿verdad? Y después de esa invasión hubo años de calma y prosperidad. La Guerra Civil de 1965 terminó con una intervención liderada por Estados Unidos y fue seguida por varios periodos de gobiernos de Joaquín Balaguer. Desde entonces, la República Dominicana se ha movido hacia una democracia representativa. Y por supuesto que la música y el deporte son de gran importancia en la cultura dominicana, con el merengue y la bachata como ritmos nacionales y el béisbol como deporte favorito. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a Johnny Pacheco, líder de Fania, a Johnny Ventura y a Juan Luis Guerra, ¿verdad? Que son grandes músicos de la República Dominicana. Y la Universidad de Santo Domingo fue creada mediante la bula expedida por el Papa Paulo III el 28 de octubre de 1538, lo cual la hace la primera universidad en América, mucho antes que la de Perú y la de México. Bueno, pues no me queda más que darle la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros tenerlo aquí y le cedemos la palabra, señor embajador. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias.
por su gentileza. Muy bien, gracias. Así. Comienzo mis palabras expresando mis sentimientos de gratitud. En el Quijote leemos una gran sentencia sobre lo que es la gratitud y el valor humano que tiene precisamente es esa realidad. Es de bien nacido agradecer, porque una de las cosas que más disgustan a Dios es la ingratitud. Y Santo Tomás de Aquino, en su monumental obra La Summa Teológica, expresa muy certeramente que la gratitud es un acto de justicia. Agradezco, por tanto, infinitamente a ustedes, distinguidas autoridades de esta universidad, de esta ilustre Casa del Saber, la invitación que ustedes me han formulado, y estoy muy feliz y muy contento por esto, y además de que un distinguido paisano, destacado estudioso e investigador, pedagogo, nuestro gran amigo Feli Amado, pues forma parte del staff profesoral y de investigación de esta ilustre academia. Gracias mil por darme la oportunidad de venir a dialogar, a conversar pues, con ustedes. José Enrique Rodó, en su famosa obra Ariel, que es como una Biblia de orientación para la juventud de nuestro continente, expresó una idea muy certera de lo que es precisamente tratar, dialogar con la juventud. Él expresa que hablar a la juventud es hacer gala de un género de oratoria sagrada. De suerte y manera que justamente nos encaminamos con esta orientación de oratoria, del discurso, precisamente a ustedes que constituyen un impresionante, hermoso, bello, admirable auditorio de juventud. De manera pues que me siento inmensamente honrado de hablarle a ustedes, queridos jóvenes. Pues voy a tratar sobre la educación en la República Dominicana, retos, respuestas y avances. Permítaseme entonces, para ser lo más sistemático y coherente, irle presentando los puntos fundamentales de estas mis palabras. El primer punto versará sobre la filosofía de la educación dominicana. El segundo punto, los fines de la educación dominicana. El tercer punto, trataremos sobre la realidad educativa actual. El cuarto punto, trataremos sobre la inversión en educación. Y ahí epilogaremos, o sea, concluiremos. Entonces, pues, le llamo la atención a ustedes para que pongan sus mentes y corazones en sintonía con este estudiante empedernido que le faltó decir a Félix. Este estudiante consuetudinario, porque yo he asumido la vida como aprendizaje. Trato de aprender algo cada día. Pues bien,
Entonces, le llamo la atención a ustedes para que estén en sintonía conmigo. Pues bien, en cuanto a la filosofía de la educación dominicana, vamos a hacer una apretadísima síntesis, donde vamos pues a presentar primero como un punto A los principios. Pues bien, leemos: la educación dominicana está sustentada en sólidos principios filosóficos de carácter político, social y ético, los cuales sirven de soporte a la planificación para alcanzar el desarrollo integral de la nación dominicana. Estos principios forman parte esencial del catálogo de derechos que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos y extranjeros legales y aún hasta a los indocumentados, porque entre paréntesis nosotros tenemos una población migrante muy grande de Haití. No hay una cuantificación precisa y exacta. Se estima que son 1 millón de indocumentados haitianos. Otros consideran que son 1,5 millones y hasta otros señalan que son 2 millones. Pero a esos indocumentados no se le niega a los niños, a los adolescentes y jóvenes la educación. Por consiguiente, las puertas de nuestras escuelas están abiertas para ellos y las puertas de nuestras universidades también. En el presupuesto de educación para nuestro país tenemos que en haitianos estamos gastando un 15%, en salud un 18%, de suerte y manera que, como ustedes pueden observar, hay pues todo un espíritu de fraternidad y solidaridad con los hermanos haitianos. Pues cerremos ese paréntesis y sigamos entonces hilvanando estos conceptos. Pues bien, entre otros principios también debemos señalar los siguientes. A. La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educación integral que le permita el desarrollo de su propia individualidad y la realización de una actividad socialmente útil, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición económica y social o de cualquier otra naturaleza. Subrayemos estas palabras, las repito: sin discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición económica y social o de cualquier otra naturaleza. B. Toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. C. La educación estará basada en el respeto a la vida, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, al principio de convivencia democrática y a la búsqueda de la verdad y la solidaridad. Subrayemos estas palabras. Continuemos. Pues bien, D. La educación dominicana se nutre de la cultura nacional y de los más altos valores de la humanidad y está a su servicio para enriquecerlos. Todo el sistema educativo dominicano, y subrayemos también estas palabras, se fundamenta en los principios cristianos, evidenciados por el libro del Evangelio de San Juan, que aparece en el escudo nacional y con el lema volteriano: Dios, patria y libertad.
Permítaseme abrir una nueva, ahora, intercalación para referirme a lo siguiente. En nuestro escudo aparece en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y versículo 32, estas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, precisamente nosotros ahí sellamos el valor de la verdad, y la base precisamente de este valor verdad está en la libertad. O sea, la libertad del pueblo dominicano está consagrada debidamente en ese principio cristiano. Y además en un lema que ese es de Voltaire, el famoso filósofo de la Ilustración francesa del siglo XVIII, Francisco María Arouet, alias Voltaire: Dios, patria y libertad. O sea, el fundamento de nuestra educación está en las verdades divinas, como el fundamento precisamente de la libertad y de la independencia y la soberanía del pueblo dominicano. Patria, y junto a ella, a esos dos valores, la libertad. De suerte y manera que la educación dominicana es una educación que se basa en la búsqueda incesante, constante de la verdad, para engrandecer la patria, para fortalecer pues la libertad. Cerremos pues esa intercalación. Pues bien, el patrimonio histórico, cultural, científico y tecnológico universal y el propio del país son fundamentos de la educación nacional. Así que también subrayan esas palabras. G. La familia, primera responsabilidad de la educación de sus hijos, tiene el deber y el derecho de educarlos. Libremente decidirá el tipo y la forma de educación que desea para sus hijos. O sea que el Estado dominicano reconoce el valor de la familia y particularmente de los padres como tienen que ser los primeros maestros. Entre paréntesis, nosotros usamos la expresión de que la educación debe comenzar desde la cuna, es decir, desde el hogar. Cerremos ese paréntesis. La educación como medio de desarrollo individual y factor primordial del desarrollo social es un servicio de interés público nacional, por lo que es una responsabilidad de todos, es decir, del Estado y la sociedad en sus diversos sectores. El Estado tiene el deber y la obligación de brindar igualdad de oportunidad de educación en cantidad y calidad, pudiendo ser ofrecida por entidades gubernamentales y no gubernamentales, con sujeción a los principios y normas establecidos en la ley. Y la educación dominicana se fundamenta en los valores cristianos, éticos, estéticos, comunitarios, patrióticos, participativos y democráticos, en la perspectiva de armonizar las necesidades colectivas con las individuales. J. Es obligación del Estado hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades educativas para todas las personas, promover políticas y proveer los medios necesarios al desarrollo de la vida educativa a través de apoyos de tipo social, económico y cultural a la familia y al educando, especialmente de proporcionar a los educandos las ayudas necesarias para superar las carencias de tipo familiar y socioeconómicos. K. La libertad de educación es un principio fundamental, subrayemos esas palabras, del sistema educativo dominicano,
de conformidad con los principios o las prescripciones de nuestra Constitución. L. Los gastos en educación constituyen una inversión de interés social del Estado. O sea, la educación como inversión real y efectivamente, como un gasto con un fin precisamente de justicia, de libertad y de justicia social. La nutrición y la salud en general son determinantes básicos para el rendimiento escolar, por lo que el Estado fomentará la elevación precisamente de las mismas. M. Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación apropiada y gratuita, incluyendo a los superdotados y a los afectados físicos y a los alumnos con problemas de aprendizajes, los cuales deberán recibir una educación especial que el Estado dominicano justamente se la proporciona de manera gratuita. N. La educación utilizará el saber popular como una fuente de aprendizaje y como vehículo para la formación de acciones organizativas, educativas y sociales, y lo articulará con el saber científico y tecnológico para producir una cultura apropiada al desarrollo a escala humana. El eje para la elaboración de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos en el área educativa será la comunidad y su desarrollo como fin ulterior, como fin último. El sistema educativo tiene como principio básico, subrayen estas palabras, la educación permanente, no es la educación temporal, breve y temporal, sino la educación permanente, es decir, la educación para toda la vida. A tal efecto, el sistema fomentará en los alumnos de su más temprana edad el aprender por sí mismo y facilitará también la incorporación del adulto a las distintas formas de aprendizaje. Pasemos, pues, al segundo punto. Fines de la educación dominicana. En cuanto a los fines de la educación dominicana, citamos, entre otros, los siguientes. A. Formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, actos para cuestionarla en forma permanente, que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica, con el disfrute del acervo cultural de la humanidad para contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo. B. Formar ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Precisamente estos son valores importantísimos porque, habiendo una nueva intercalación, estamos viviendo una terrible crisis de división de la familia y también de división dentro de nuestras propias comunidades, nuestros propios países, de violación de una manera, digamos, sumamente irrespetuosa de los derechos y la libertad de los demás. Y en este contexto convendría significarle ese famoso dogma, ya que forma parte del derecho público internacional del gran don Benito Juárez, que entre los individuos como entre los pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por consiguiente, tenemos que educar, y en eso está mi Estado, mi gobierno, sumamente interesado, precisamente para el respeto
al derecho y las libertades de los demás, pero con un alto sentido de responsabilidad. Estamos viviendo justamente una crisis profunda. Decía Francisco Romero, gran filósofo precisamente argentino, que la crisis sería nefasta, difícil, si fuera pues la crisis de la responsabilidad. Si fuera la crisis justamente de la responsabilidad, repito. Y eso escribía Francisco Romero en los años 60 y 70. De suerte y manera que de allá para acá, la crisis de responsabilidad ha sido demasiado grande. Y como también la crisis del irrespeto a la dignidad de la persona humana. Pues cerrando de nuevo esta intercalación, sigo con ustedes. C. Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y ciertamente ese es un valor importantísimo en nuestra filosofía de la educación. Todos somos iguales, todos en dignidad y en derechos. Por consiguiente, tenemos que rendir culto a este valor en la formación y también en la práctica social. De crear y fortalecer una conciencia de identidad, de valores, de valoración e integración nacional en un marco de convivencia internacional, enalteciendo los derechos humanos y las libertades fundamentales, procurando la paz universal con base en el reconocimiento y respeto a los derechos de las naciones. Y aquí voy también a hacer una nueva parada para abrir nuevos paréntesis. Justamente tenemos que seguir, y esos principios los tenemos precisamente en nuestra filosofía educativa, promover la integración y la convivencia, tanto nacional y la búsqueda de la convivencia internacional. Educar precisamente para los derechos humanos y las libertades fundamentales, procurando la paz social en base a la justicia, desde luego, y la paz universal. Real y efectivamente hay que educar precisamente para la paz, crear y trabajar para una cultura de paz. En estos días estuve en una reunión de OPANAL. OPANAL es el organismo que se ocupa de mantener los principios fundamentales del Tratado de Tlatelolco. México tiene en su haber justamente, y debe de blasonar siempre y rendir culto y enseñar precisamente en las escuelas y universidades el valor de lo que es la paz y mantener pues un continente libre de ensayos nucleares, que eso es por lo que lucha este organismo, del cual nosotros como país formamos parte. Fuimos de los que primero suscribió justamente ese tratado, el de Tlatelolco, luchar para evitar una conflagración universal. Fíjense que esas bombas de Hiroshima y Nagasaki, con lo que se dio fin a la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos la lanzaron en Japón, todavía hay personas que están sufriendo los efectos precisamente de esa realidad. Son justamente esas bombas lo que han dado el principio de esos ensayos nucleares que muchos países lo están haciendo. Recientemente Corea del Norte lanzó unas pruebas nucleares y sus dirigentes dicen que con esto ya han querido mostrar que también son una potencia nuclear. O sea, tenemos que luchar, yo digo, hacerle la guerra a la guerra con las armas de la paz. Y las armas de la paz, entre otras fundamentales, son precisamente la educación y la cultura. Pues cerremos ese paréntesis y continuemos. Formar para la comprensión, asimilación y desarrollo de los valores humanos trascendentales, los intelectuales, los morales,
los éticos, los estéticos y los religiosos. F. Formar recursos humanos calificados para estimular el desarrollo de la capacidad productiva nacional basada en la eficiencia y en la justicia social. G. El pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus dimensiones, con el crecimiento armónico del desarrollo físico, la maduración afectiva, la integración social libre y activa. H. El mejoramiento de la calidad de la educación, la formación en el dominio del idioma español, nuestra lengua materna, y también el inglés, que es un idioma que se está abriendo paso y, como se sabe, el idioma más universal para los fines productivos. J. El conocimiento, la preservación y el fomento de la herencia cultural, lingüística y espiritual de la comunidad nacional. En rigor, los valores de nuestra identidad nacional, precisamente la identidad de nuestro pueblo, como la identidad de todos los pueblos, tiene por base fundamental su cultura, y la identidad es dinámica, y tenemos que tenderla a enriquecerla cada día más. Unamuno, en uno de sus ensayos, decía muy bien que la identidad de los pueblos es la tradición eterna, y esta se funda en la lengua como base de la identidad, y con ella todos los valores de nuestra cultura. Hay aquí Vasconcelos, justamente, que forma es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Ciertamente, ¿qué significa esto de raza? Lo que él también en su libro La raza cósmica plantea, que nosotros formamos parte de una comunidad de cultura hecha con la sangre y el genio de muchos pueblos. Así pues expresa él en esa magnífica obra este filósofo y gran educador, que fue también rector de la Universidad Nacional y fue también secretario de Educación, y que estuvo muy junto a nuestro Pedro Enrique Ureña, el gran maestro y humanista de América, sobre el cual hizo su tesis nuestro compañero y paisano, el profesor Félix Amado. Pues bien, cerrando de nuevo este paréntesis, seguimos con este apartado K, la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, estéticos y de hábitos intelectuales. L, la capacitación para el trabajo y la creatividad artísticas. Ella, la investigación científica y tecnológica. M, la preparación para participar en la vida social, política y cultural como actor reflexivo y creador en el contexto de una sociedad democrática, libre y solidaria. N, la formación en el respeto de los derechos fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. O, la formación y capacitación de técnicos y profesionales en los distintos ramos del quehacer humano, con la ayuda de las ciencias, las artes y las técnicas. Voy a pedirle que abramos un paréntesis para tomar un sorbito ahorita de agua, porque tengo la garganta seca. Muchas gracias. Sigamos hilvanando estas ideas. Pues bien, en el punto 3, realidad educativa actual. En los últimos tiempos, señores, jóvenes y profesores aquí presentes, el sistema educativo dominicano está revelando importantes avances. De conformidad con el estudio Manzanas y Naranjas,
matrícula y escolaridad de un país de América Latina y el Caribe, de Urquiola M. Calderón. Entre los países latinoamericanos, la República Dominicana tiene la mayor cobertura escolar para la población entre los 6 y 18 años de edad, con un 91%. Ha alcanzado un 98% de asistencia escolar en el rango de 6 a 13 años de edad. Asimismo, se estima que un joven de 18 años de edad ha estado inscrito en la escuela un promedio de 11.8 años, o sea, casi 12 años. Cifra solo superada en América Latina por Argentina y Chile. Son con un 12 años de escolaridad. En este aspecto, convendría ir señalando la dinámica progresiva de manera sintetizada. Así, durante el periodo 2003-2004, la cobertura del nivel inicial, niños y niñas 5 años, fue de 75.5%. En América Latina y el Caribe, para el 2007, la cobertura neta para niños y niñas fue de 67.3%. En nuestro país, por demás, para el año escolar de ese entonces, se logró la cobertura total para los infantes del nivel inicial. Subrayen esas palabras. En cuanto a los del nivel básico, es decir, de 6 a 13 años, la cobertura neta fue para el 2004 de 91.7%, al 2007 94.9%. En el nivel medio alcanzó para ese entonces el 36.5% y luego de un 94.9%. En relación a la tasa de deserción, la República Dominicana es la que registra, en comparación con varios países, una de las más bajas de América Latina, conforme a otros estudios. El estudio que lleva por título Deserción Escolar para América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL. En este sentido, permítaseme presentarle estos datos. En el precitado año, es decir, en el 99, se trabajó la CEPAL, la tasa de deserción en Argentina, Chile y Panamá fueron de 8.2% para el nivel básico, el 11.1% para el nivel medio. Para El Salvador, Guatemala y Nicaragua fue de 11.9% para el nivel básico y el 11.1% para el nivel medio. Para Brasil, Colombia y Nicaragua fue de 11.9% para el nivel medio. México, Bolivia y Honduras tuvieron un 30.7% para el nivel básico y un 31.2% para el nivel medio. En los 4 grupos preindicados, la tasa de deserción global fue de 20.7%, 34.7%, 42.1%, 67.1% respectivamente. En comparación con ello, la República Dominicana, de acuerdo con el referido estudio, la deserción a nivel básico en el segmento urbano es, subrayen estas palabras, de 4% y de 2% en el área rural. La tasa global de deserción fue de 19% en el segmento urbano, solo por encima de Perú, Chile y Bolivia, y merece destacar que a nivel rural fue la más baja de América Latina, con 28%. Hay que ponderar también en relación a la educación rural, donde los problemas de equidad son más complejos. En el rango de 6 a 18 años, la República Dominicana tiene el nivel de cobertura más alto, subrayen estas palabras, de América Latina. A pesar de nuestras limitaciones, en los últimos 7 lustros, la República Dominicana ha tenido el más rápido crecimiento de América Latina. Su gasto en educación era menos de la mitad del gasto regional, o sea, de la región de América Latina.
y menos de la tercera parte del gasto en esa área de los países caribeños. En nuestro país, desde el 1970, subrayan estas palabras también, la inversión anual en el referido renglón ha sido de un 3% del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, y del 2012 a la actualidad es de un 4% del PIB. El problema de la calidad del sistema se hizo patente desde la década de los 80, cuando comenzaron a realizarse evaluaciones. Se evidenció que al término de la educación media general, muchos jóvenes solo habían alcanzado la formación de sexto grado del nivel básico. Los índices de eficiencia mejoraron notablemente, subrayemos estas palabras, en los 90 y se estabilizaron en la presente década y están alcanzando en la actualidad muy buena posición. Pero todavía tenemos el problema de repitencia y el abandono que llevan a alta tasa de edad y bajas tasas de graduación. Conviene expresarles que actualmente se están aplicando estrategias a fin de resolver eficazmente esta dificultad. A pesar de esto, nuestro país ocupa un importante lugar en relación a las demás naciones latinoamericanas en cobertura, deserción, sobredad y repitencia. Tenemos avances en lo relativo al número de años de la escolaridad promedio de la población. La que es mayor de 15 años, promedio en 8 años de escolaridad, de acuerdo con la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central de la República Dominicana, la cual revela la duplicación del número de años de escolaridad en tan solo una década. Uno de los retos que nuestro gobierno está enfrentando exitosamente es el de las limitaciones en cuanto al número de aulas suficientes para atender a la población estudiantil, lo cual conlleva la sobrepoblación de estudiantes en las clases, a la organización de 3 tandas en una misma escuela y a la reducción del horario de clases, multiplicidad de colegios privados en barrios marginales y la reducción del horario limita las oportunidades del aprendizaje y aumenta los riesgos y peligros de niños y niñas en el día y la noche frente a la delincuencia. Asimismo, la indisciplina dentro del sistema, lo cual motiva la pérdida de horas y días de asistencia a la escuela. Pero podemos decir, y quiero que también subrayen estas palabras, que hoy por hoy podemos expresar que tenemos un impresionante desarrollo de la infraestructura escolar. El número de escuelas construidas es impresionante. Casi duplica la cifra de las construidas desde el inicio de nuestra vida independiente, que comienza 27 de febrero de 1844. Estas aulas acogen a casi 1 millón de estudiantes de la tanda extendida. Este ha sido uno de los grandes logros de nuestro gobierno, la tanda extendida, desde el 2012 a la fecha. Niños y jóvenes que reciben hoy las 8 horas de clases con un currículum actualizado y que se le provee además de 3 comidas en la jornada de labores escolares. Abramos un paréntesis. Aristóteles nos dice muy bien justamente que primum vivere ed idem filosofare, es decir, primero viviré y luego filosofaré. Entonces, en el campo dominicano, los campesinos dicen el mal comido, no dicen comido, porque en los campos ibaeños se hace mucha acentuación en el mal comido, no piensa. De modo, de suerte manera, como ustedes pueden ver, pues atendiendo muy bien a eso, pues nuestro gobierno se ocupa y preocupa en que niños, adolescentes y jóvenes en nuestras escuelas tengan con seguridad las comidas, esas 3 comidas de esa jornada de 8 horas, para que puedan pensar.
y puedan justamente discriminar y asimilar, ¿verdad?, los conocimientos que se le imparten. Cerremos el paréntesis. Convendría ponderar otros aspectos positivos, reveladores de avances en el difícil proceso de mejoramiento de nuestro sistema educativo. Me refiero al exitoso programa de textos escolares gratuitos que está contribuyendo al desarrollo curricular en los salones de clases. Los libros por medio de los distritos escolares llegan a las escuelas. Además, a la formación de recursos humanos de calidad, programa que se inició en 1992 y que ha ido progresando. Se estima que actualmente más de la mitad del personal docente del Ministerio de Educación tiene título de licenciado y licenciada o grado superior, y el resto generalmente tiene el título de maestro normal de las escuelas normales. No obstante, hay muchos casos de limitaciones en la formación de docentes, por lo que se requieren mayores requisitos para ingresar a los estudios pedagógicos, disponer de currícula y sistemas de evaluación más rigurosos y pertinentes a las exigencias del Ministerio de Educación y al mercado local e internacional. En este orden de ideas, interesa señalar que el sector docente ha alcanzado salarios que compiten con los de los otros organismos de gobierno y del sector privado. Subrayen esas palabras, que es sumamente muy importante, porque entre paréntesis, en mi niñez, adolescencia, se decía que el maestro, precisamente, y el guardia eran los peores pagados del gobierno. Y que entonces se decía que una persona que cuando estaba apretada económicamente, decían, pues debe ser maestro o debe tener una familia maestra. ¿Qué maestra? Había esa noción, ¿verdad? La tiranía trujillista, lo que le pagaba a un maestro, una maestra, eran 30 pesos. Realmente que eran como $30, o un poquito más, porque con la tiranía trujillista el dólar llegó a valer menos que el peso dominicano, unos 11 centavos menos. En este orden de ideas, cerrando el paréntesis, entonces debemos señalar que de agosto del 2012 a enero del 2016, subrayen estos, los sueldos han aumentado un 68%. Las pensiones de jubilación han aumentado un 50%. Así también se ha extendido la cobertura de salud, o sea, los planes de salud para maestros y maestras. Pero hay que reconocer que esta mejoría no ha influido significativamente en la calidad de la educación, por lo cual nuestro gobierno está aplicando una política de formación docente que contempla el ingreso al sistema, la permanencia, promoción y retiro de manera digna y decorosa. Para esto está invirtiendo la suma, subrayen esta palabra, de 3.323 millones de pesos, a diferencia de los 48,5 millones que en el 2004 se invirtieron en la formación docente. Fíjense lo astronómica de esta suma en comparación con la de 48,5 millones. Es importante significarle además que del 2012 al 2015 el gobierno ha otorgado 215.635 becas y se han formado 98.872 maestras y maestros. Es de suma importancia expresarles que en los últimos años se han estado también realizando esfuerzos para insertar las tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema educativo dominicano. Se han establecido laboratorios en múltiples escuelas y se han creado programas para dar facilidades a profesoras y profesores para que adquieran computadoras y aprendan el uso de las TIC. Se está pues luchando
para superar precisamente la desigualdad precisamente de la tecnología, por causa también del fenómeno pobreza. Se requiere, cerrando el paréntesis, se requieren no obstante mayores esfuerzos en el área de formación docentes y más recursos a fin de que los estudiantes puedan disponer de más tiempo de acceso a dichas tecnologías de la información. Otro aspecto que convendría ponderar, y quisiera pues subrayar mucho esto, de la revolución educativa dominicana, como así precisamente está aconteciendo. Me refiero al plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Entre paréntesis, el nombre Quisqueya, el nombre que los indígenas le daban precisamente a la isla. Cerrando el paréntesis, con lo cual estamos derrotando el analfabetismo de suerte y manera que de las 940.000 personas que se habían registrado justamente desde el 2012, en el 2012, pues esas personas están aprendiendo a leer y escribir y ya de ellas solo quedan 135.000 para alfabetizarse. Permítanme tomar un traguito más de agua. Pues bien, así consideramos que no se ha de tardar mucho tiempo para que nosotros alcancemos la meta de superar un tan grave problema social como es el analfabetismo. Problema que deviene o proviene del periodo colonial español. Perdóname. Voy ya arribando al epílogo. Cuarto y último punto, en cuanto a la inversión en educación. Convendría también significar que el Plan Decenal de Educación, magnífico, extraordinario plan, de 1992 al 2002, coincidió con una reforma tributaria que elevó la presión tributaria del 10 al 16% del PIB en 10 años, por lo cual se pudo incrementar el gasto en educación en un 2% del PIB. De haberse continuado esta tendencia y mantenido el gasto público en educación, se hubiera superado el 3% del PIB, de suerte que para lograr los objetivos del referido plan es necesaria una inversión sostenida por parte del Estado que alcance en el 2012 el 4.9% al PIB o el 24,46% del gasto público total. Y así al 2018 la inversión en el sector educativo alcanzará el 6.82% al PIB o el 34.10% del gasto total. Y así nos situamos en el promedio de los países de ingreso medio de América Latina y el Caribe. Hoy la educación se está situando a altos grados de optimización gracias al aumento del 4% del PIB como fruto del pacto por la educación firmado por el gobierno, sector privado y demás sectores representativos de la sociedad dominicana. Aquí, muy apreciado y muy distinguido y queridos estudiantes, profesoras y profesores y autoridades de esta prestigiosa academia, Universidad Pedagógica, les he ofrecido una visión panorámica de las características, de los problemas y de los desafíos y avances de la educación dominicana y los esfuerzos que está haciendo nuestro país para fortalecerla y desarrollarla, pues estamos plenamente conscientes que ella es el motor
que impulsa el desarrollo integral de los pueblos. Y por esta razón, subrayamos nosotros, nuestro gobierno la tiene como su principal prioridad. Aquí termino de hablarles a ustedes y les pido disculpas si lo he agobiado con tantas palabras y tantas cifras, y le extiendo un caluroso abrazo y mis votos de salud, paz y éxito. Un abrazo. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Fernando Pérez, por su conferencia. Sabemos que fueron muchos datos los que ustedes escucharon y que de pronto es difícil pues captarlos todos e incluso hacer algunas comparaciones mentales que eventualmente pudiéramos hacer, pero no se preocupen porque el doctor Pérez nos va a dejar su conferencia, ¿verdad? Exacto, con mucho gusto. Y nosotros la vamos a publicar de manera que ustedes van a tener a su disposición un alto honor. este documento con la finalidad de que también puedan revisar con mayor detenimiento los datos que en este momento nos ha ofrecido. Si nosotros nos damos cuenta, pues hay muchas similitudes con México. Sí, ya lo decía el maestro Juan Carlos Rangel cuando se inició la conferencia, que tiene que ver justo porque pasamos por un proceso civilizatorio semejante y entonces compartimos toda una serie de condiciones pues, que se nos antojan muy parecidas. A pesar de que ambos países, tanto República Dominicana y México, han hecho grandes esfuerzos por ir alcanzando un desarrollo diferente, bueno, tenemos de por sí en nuestra historia original una serie de dificultades que por supuesto han hecho que este trayecto se convierta en un trayecto pues con varios obstáculos. Entre otros, por ejemplo, la educación indígena que el doctor Pérez no abordó, pero que es una preocupación que, por ejemplo, sí tenemos en México, justamente en esta condición de marginalidad en la que ciertas poblaciones pueden estar. Un dato que me llamó mucho la atención de lo que comentaba el doctor Pérez es justamente el éxito que tienen en la parte de la educación rural, que en realidad el porcentaje de atención es alto, y no solamente de atención, sino también de éxito. Es realmente, me parece que, si mal no lo recuerdo, es respecto al dato que nos daba, se posiciona pues República Dominicana en el ámbito de lo latinoamericano como de los países que tienen mejor atención a los sectores rurales con una altísima eficiencia, lo cual coloca entonces de una manera, es decir, a mí me llama la atención cómo es que atienden pues a estos sectores que justamente estando en una condición de marginalidad logran altos niveles de eficiencia. En fin, me parece que ahí hay una serie de datos interesantes que podemos seguir rastreando. Y bueno, por lo pronto les vamos a dar la palabra si alguien quiere preguntarle al doctor Pérez algún dato que le resultara interesante o bien hacer algún comentario al respecto de la conferencia. De esta forma la vamos a dejar para la publicación, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Déjeme hacer una acotación. Sí. Justamente usted habló de la educación indígena, hacia los indígenas. Resulta que nuestro país, primer país conquistado y colonizado por España, tenía una población indígena. Las casas en su historia de las Indias dice que eran 6 millones, pero real y efectivamente él se equivocó, y con todo respeto hacia el gran apóstol de la libertad indígena. Real y efectivamente se puede considerar que eran más bien como unos 600,000. Entonces, estos eran los indios taínos. Tanto los taínos de nuestro país, de la isla que Colón le llamó la Española, y Pedro Mártir de Anglería, Hispaniola en sus décadas del Nuevo Mundo, que es el primer libro de historia que se hace sobre precisamente América, sin él haber visitado América, solo por los relatos que le daba Colón y sus acompañantes. Esas décadas del Orbe Novo, en latín, que se escribía en latín, la traducción española de las décadas del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, esa población fue sujeta a trabajo muy rudo, muy fuerte en las minas de oro. Y esa población
digamos, desapareció al cabo de unos 60 o 70 años ya de dominación española en nuestro país. Pero sí se fue fundiendo con un mestizaje primero, porque los españoles no traían sus mujeres, precisamente, no llevaron sus mujeres a nuestro país, como tampoco a América. En principio, ya más adelante la traían, pero no en un alto número, porque la finalidad de los españoles que llegaban era hacerse ricos en 5 años. Y entonces de ahí vinieron pues los apareamientos con las indígenas. La primera rebelión contra Colón de parte de Roldán, uno de la gente que él llevó allá, y entonces triunfó esa rebelión y tuvo que firmar un acuerdo Colón con Roldán, y era el que ellos casaran con las indias hijas de caciques, porque la mayoría de ellos eran plebeyos, y para poder subir a un estado aristocrático superior, pues a través del estamento indígena que los reyes católicos le habían dado a los caciques y su familia el estatus de aristócrata o de nobles, no así la mayor parte de los indígenas. Entonces el proceso pues, de mestizaje así comenzó. En el año 1516 y 17, con el gobierno de los padres Jerónimos, entonces llegaron los negros del África a trabajar en los ingenios azucareros, que precisamente fue en mi país, en nuestro país, donde primero comenzó precisamente, primero la industria minera con el oro, agotándose ya el oro, hasta donde llegaron ya los españoles, porque entre paréntesis, hoy nosotros somos como el 5º productor de oro del mundo, pero hasta donde su tecnología le pudo llegar, ¿no? Entonces vinieron pues los ingenios azucareros y se pidió por consiguiente, por intervención de las casas, para que los indígenas no fueran desapareciendo y ya en los rudos trabajos, porque el indígena no estaba acostumbrado al trabajo rudo. Yo he leído e investigado documentos donde se dice que un negro valía por 5 indios en el trabajo, que el negro africano pues tiene más fortaleza, por razones, digamos, de fenotipo, etcétera, etcétera. Fíjense en los juegos, precisamente en el Brasil, cómo se fueron llevando casi todas las medallas en muchas de las disciplinas, ¿no? El hecho en sí es que en nuestro país se produjo un mestizaje muy fuerte y ya el indígena, repito, ya desaparece, solo queda en nuestra sangre. Se hizo un gran estudio sobre los tipos sanguíneos dominicanos del doctor Álvarez Perelló, que aparece en el primer número de la revista Aula, de la Universidad Pan Enrique Ureña, donde ustedes dijeron que yo había trabajado antes. Él dice que tenemos un 17% de sangre indígena, tenemos un 40% de sangre blanca caucásica, y un 43% de sangre negra africana. O sea, nosotros tenemos ese fenotipo, esa integración de 3 sangres en nuestras venas. Entonces, de suerte y manera que entonces ya no hubo, como hubo al principio de la colonización, sí una educación para los indios, pero era para los indios hijos de los caciques. Por cierto, el más educado de todos fue Enriquillo, nombre hispano-español. Él era Guarocuya, en el nombre indígena de la lengua taína, y ese era el que primero se alza contra el dominio español en el año 1514 hasta el 1534. No pudieron las autoridades españolas someterlo, y ese hombre tan poderoso, Carlos V de Alemania y primero de España, se vio precisado a negociar con él a través de Francisco Barrio Nuevo, un capitán de la milicia, que subió a la montaña del Bauruco, logró subir a través de un sacerdote, el padre Bobadilla, para que entonces se suscribiera un tratado de paz, en base a la garantía de que los indígenas vivirían bajo un régimen de libertad y de que ellos eran vasallos libres de la corona. Por eso entonces, nada más uno
en los principios, una educación hacia el indígena, pero repito, de los indios, hijos e hijas de caciques, Y la primera escuela precisamente que se hizo allá fue en el año 1502, fue el padre Suárez, un sacerdote que la fundó, y de ahí en adelante pues otras escuelas. Pues quería darles esa acotación. Muy bien, pues tiene la palabra. Sí, por acá. Yo. Desde el comienzo de la exposición de lo que estaba comentando, decía que los principios y el fundamento de la educación en República Dominicana está basado pues, en la cristiandad, ¿no? Exacto, los valores cristianos. Saber qué papel juega la iglesia dentro de toda la educación, porque me llama la atención que, como comentaron, nosotros tuvimos el mismo, España nos colonizó a los dos, claro. Nosotros nos damos cuenta, quizá, de que la iglesia no es tan sano que de una educación, ¿no? Con las leyes de reforma, el mismo Benito Juárez que estaba citando usted. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en la educación? Sí, bueno, la iglesia tuvo realmente un papel predominante en el periodo colonial dominicano, todavía extendido hasta la reforma educacional que se hace bajo el pensamiento de Hosto, del puertorriqueño y célebre antillano Eugenio María de Hosto, que reformó, precisamente se reformó la educación nuestra. Esto fue en la segunda mitad del siglo XIX y todavía a principios del siglo XX. Y la iglesia, por tanto, fue la que fundó escuelas, fundó universidades, porque además de la Primada de América que fundó el Papa Pablo III en el año 1538, como señaló el profesor, también se fundó otra universidad. La primera era de los padres dominicos y la segunda de los padres jesuitas, en el año 1547. Se dio el caso único en América de dos universidades en una colonia y en una misma capital. La de Santiago de la Paz de Gorjón, de 1547, y la de los padres jesuitas, la de Santo Tomás de Aquino, de 1538, de donde proviene la actual Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ya nosotros estudiamos, tanto el profesor Félix como yo, y donde yo también fui profesor investigador en esa universidad. Entonces, la iglesia pues tuvo en sus manos la educación, bajo la orientación justamente del dogma cristiano. Entonces, digamos, y bajo la orientación también de que no debía salirse de la doctrina del dogma, como sucedió en México, como en las demás colonias hispanoamericanas. Por tanto, los estatutos, por ejemplo, de las universidades, se prohibía que cursaran estudios judíos, árabes, negros africanos, y digamos, y solamente se permitían que cursaran los indios hijos de caciques, los indios, y que estuvieran, digamos, orientados en la doctrina católica dentro del dogma. Con nosotros, en los últimos tiempos, seguimos los principios cristianos, pero en el sentido universal, no en el sentido solo católico, sino el cristianismo universal, donde caben precisamente protestantes también y de las demás, digamos, religiones, cuyas doctrinas pues pueden integrarse o acomodarse a la doctrina cristiana. Héctor. Perdón, que no le precisé, déjeme precisar. Hosto llevó a nuestro país y finalmente él murió allá.
en nuestro país está enterrado allá porque así lo quiso, el positivismo. Así como Gabino Barreda lo trajo a México, pues también otro a nuestro país, la educación por tanto positivista, que echa a un lado justamente el escolasticismo como filosofía básica, fundamental para la educación. Sí, adelante. Le quiero dar la bienvenida a esta su casa de estudio. Señor Muchas gracias, muchas gracias. Don Fernando, me interesó mucho su ponencia, soy maestro de esta universidad. Ah, muy Y le bien. quiero Somos hacer una colegas. pregunta. Sí. Le quiero hacer dos cuestiones relacionadas a su intervención. Primero, Ok. ¿qué significado tiene para usted cuando dijo que hay una división en la familia? O sea, Aquí. todo el momento histórico de su país. Ah, sí. Y la segunda, ¿qué impacto tienen los organismos supranacionales en el sistema educativo nacional del país al que usted dignamente representa en el resto? Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Ciertamente hay una crisis de la familia, no solamente en mi país, eso es prácticamente universal, o al menos en los países de la civilización occidental cristiana. Los valores tradicionales familiares, familia unida, familia integrada debidamente, familia ocupada y preocupada por la convivencia y por la paz social, pues eso ha estado debilitándose mucho. Entonces, la educación nuestra está justamente afirmando y reafirmando los importantes valores sociales, entre los cuales el valor de la familia, que como usted sabe, que la familia se constituye como la primera escuela, ¿te entiende? O sea que ya el joven, o el niño, la niña, el adolescente, el joven, cuando va a la escuela es porque ya tiene una formación primaria y fundamental, que es la de la familia. Pero eso ya está desapareciendo, lamentablemente. O sea, porque hay una deformación en la propia familia, en muchos hogares, y entonces el producto que recibe la escuela no es un producto real y efectivamente ya sano, sino un producto insano que tiene que curar, digamos, sentido moral. Es en ese aspecto. Lo segundo es que desde luego, digamos, nosotros luchamos mucho por mantener nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblo, y sí, digamos, hemos enfrentado y nos cuidamos mucho de no orientar nuestra educación conforme a los criterios y las filosofías foráneas de carácter imperial. O sea, entonces, eso es muy acentuado en nuestro país. Dice a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta, comentario que le quieran hacer al doctor Pérez? Sí, señorita. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hablando respecto sobre la familia, aquí en México este fin de semana se acaba de llevar unos movimientos que iban a favor de la familia. Sin embargo, estos movimientos atacaron a un grupo en los cuales se sienten atacados por su diversidad sexual. Mi pregunta es, en su país, en República Dominicana, ¿cómo tratan estos temas de diversidad sexual? Bueno, justamente también estamos, digamos, en esa ola, ¿verdad?, contemporánea, en el marco del respeto a los derechos humanos. También pues hay grupos que están abogando por el respeto a las preferencias sexuales y el matrimonio, ¿verdad?, justamente sí, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Se está en eso, pero real y efectivamente todavía no, digamos,
no hay, digamos, una progresión como en varios países, Estados Unidos, Europa, en ese sentido, ¿no? Entonces sí hay de parte de nuestro gobierno un respeto a la libertad y a la dignidad de la persona. Y real y efectivamente eso pues se manifiesta mucho, está muy claro, muy en el ambiente. Hay grupos que no son tolerantes, también al igual que acá, que son sumamente radicales. De modo pues que se está dando el mismo fenómeno, pero repito, no tan acentuado como por acá. Sí, a sus órdenes. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. soy estudiante de pedagogía. Ok. Y usted comentó que tenían algunos problemas curriculares en cuanto a la educación y que además tenían problemas con los docentes y con la formación docente, y hizo hincapié en que no se debía al problema del sueldo como aquí en México. Muchos aseguran que subiendo el sueldo a los profesores podría solucionarse el problema con los maestros, ¿no? Actualmente en la educación. Sí, sí. Pero no mencionó por qué. ¿Por qué considera que a pesar de la inversión que hace y a pesar de ser considerado como pues un país que ha mejorado y progresado educativamente bastante, ¿por qué asegura que aún así tiene un problema? Bueno, sí, porque real y efectivamente tenemos, y ese es un reto, y de la conferencia he querido mostrar los retos y desafíos y los avances, ¿no? Entonces justamente el reto, que es un reto cotidiano y que precisamente todos nuestros países han de asumirlo, es el reto de una educación de calidad. Y entonces esa educación de calidad realmente tiene que ver mucho con el aumento de la calidad profesoral de maestras y de maestros que suban de nivel. Entonces ese es un reto que estamos nosotros enfrentando muy positivamente. Se ha aumentado, yo le decía también en mis palabras, que ha aumentado considerablemente el número de profesionales de la educación, de licenciados y licenciadas, y también ya con maestrías, con grado de maestría. Ya hay varios, hay un grupo, ¿verdad?, creciente ya de estudiantes que ya no solamente están en la licenciatura. De modo pues que esa es una respuesta que estamos dando. Y de todas maneras también quiero significarles que el elemento vocación es importante aquí a considerar, porque no solamente el sueldo en sí, digamos, ha de ser como elemento motivador para asumir la responsabilidad con los niños, adolescentes y jóvenes, con los educandos, ¿no?, sino el elemento vocación. La vocación es sumamente importante porque real y efectivamente enseñar es como un sacerdocio. Enseñar requiere pues tener mucha vocación, porque transmitir el conocimiento no es como almacenar solo de por sí. Es una tarea en la que el maestro o la maestra de vocación tiene que poner todo, lo que esta canción dice, alma, corazón y vida. O sea, poner toda su alma, poner toda su inteligencia, sus potencialidades, verdad, psicológica, y también sus potencialidades sentimentales, emocionales y espirituales para formar, porque real y efectivamente el gran papel, y ese es un papel estelarísimo, grandioso, el de formar, ¿verdad? Entonces eso tiene que tener una base vocacional muy fuerte, se fijan, porque formar no es fácil. Formar a otra persona, ¿verdad?,
y sobre todo con la crisis tan profunda, espiritual y moral que estamos viviendo hoy, formar al niño, formar al adolescente, al joven, es tarea bastante difícil, ciertamente. Entonces, esa tarea requiere, desde luego, también unas condiciones económicas importantes, pero también importantísimo es, repito, tener vocación. La palabra vocación, etimológicamente hablando del latín vocavi, que es llamado. O sea, usted tiene un llamado para formar a otra gente. Entonces, nosotros pues tenemos ese desafío de ir formando a buenos formadores, ¿entiende? Y se entiende que para también ayudarse, pues necesita también lo económico, su base económica, además de la vocación. Eso es lo que he querido pues, plantear. ¿A alguien más? Sí, adelante, compañero. Sí, señorita. Después ella, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Simón, soy estudiante de la licenciatura de Psicología Educativa. Qué interesante. Bien. Precisamente de los datos que nos comparte, a mí me llama la atención el dato de que la mayor cobertura escolar, por lo menos en chicos de 6 a 18 años, si apunté bien el dato, Sí. de su país. Precisamente porque México es uno de los retos que enfrenta con respecto a la deserción escolar. Sí, sí. Me disculpo por no tener datos duros, precisos, sin embargo, pues desde la experiencia Sí. y desde la intuición también es que y en materia, bueno, en función a eso, me gustaría que nos compartiera en qué descansa este éxito, ya sea no sé, el mecanismo filosófico, político, sistemático, desde su perspectiva, en qué descansa este éxito. Bueno, hay varios factores. Fundamentalmente el factor conciencia social de parte de los gobiernos nuestros de los últimos tiempos. La conciencia social de que la educación tiene que ser la base para el desarrollo, pero el desarrollo en sentido integral. O sea, no se puede concebir el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo político y un desarrollo integral, o sea, de todo, si no tiene una base fundamental, y esta es la educación. Entonces, la educación y la cultura. Si nosotros hacemos un estudio de la historia de la humanidad, de los países grandes y desarrollados, cómo desarrollaron, vamos a ver que decidieron precisamente hacer un acuerdo, socialmente hablando, de echar adelante su país, pero en la base, tomando por base la educación y la cultura. Por ejemplo, Japón. Japón es uno de los países que tiene un extraordinario desarrollo, ¿verdad? Educativo y cultural. En 1860 se produjo una revolución, la revolución de Meiji. ¿Cuál fue la base filosófica de esa revolución? La cultura. Vamos a tener como base nuestra cultura y a partir de ahí educar y desarrollar. En los países desarrollados de Europa, eso también es lo mismo. O sea que con el capitalismo, el surgimiento del capitalismo en el siglo XVII, la revolución industrial, ellos tomaron por base la educación y la cultura como base fundamental, ¿no? O sea que no se puede concebir jamás que un país puede desarrollar si no hay un desarrollo educativo y cultural. O sea, si no hay pues la formación de una mujer y de un hombre, donde la inteligencia y los sentimientos estén debidamente cultivados. Esa es la idea. Compañero, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta va más a lo que usted ha mencionado sobre el mejoramiento de la calidad en la educación, sin intervenir tanto en temas políticos por el término. ¿Qué
¿qué diferencias o semejanzas tiene México con respecto a lo que hizo la República Dominicana en el sentido de calidad? Porque hablar del término calidad en educación se puede malinterpretar o interpretar de distintas versiones. Lo que veo que resaltan ustedes es el aumentar los sueldos de los docentes, y en este caso aquí reprimimos a los docentes. ¿Qué está haciendo bien o qué cosas está siguiendo bien México parecido a lo que ustedes hicieron para la calidad educativa? Bueno, fíjense que no solamente es aumentar el sueldo, es concomitante el sueldo con la preocupación de estimular también a los docentes a que se preparen más, a que tengan una mejor formación, a tener un mayor grado, por ejemplo, y por esa razón pues hay muchas facilidades, como señalaba, hay muchas becas para las universidades, para el estudio de la pedagogía, y hay también, digamos, con carácter universitario, una universidad también que patrocina también el Estado dominicano, de modo pues que es en ese sentido. Y en comparación pues con ustedes, pues digamos, yo soy diplomático y hay aspectos, por ejemplo, usted hablaba de las marchas, etcétera, que lamentablemente yo no puedo hacerlo, porque uno de los principios fundamentales del derecho internacional es que nosotros los diplomáticos no podemos intervenir en la política interna de los países donde estamos. Félix, quisiera hacer un comentario final. Bueno, agradecer. Pues le vamos a entregar su constancia. Sí. Yo voy a dejar la conferencia para la publicación. ¿Cómo no? Chicas, son tan amables. Por favor, nuestras alumnas. Vamos a darle un aplauso con todo cariño. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué preciosidad. Muy agradecido, ¿eh? No, nosotros. Muy agradecido. Y muchas gracias. Pues también con nuestro maestro querido, que tiene tantos años con nosotros y que nos hizo también el favor de acompañar tanto al señor embajador como a nosotros. Vamos a darle un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muy amables por su presencia y participación. Esto se hace pensando en ustedes. Muy bien. Nos vemos, hasta luego. Si ustedes me permiten una última palabra. Perdón, dos cosas. Quiero decirles que aquí me siento